Durante una intensa sesión en el Senado, la senadora Cimey Olvera tomó el estrado para responder a los constantes comentarios de la senadora Murguía, quien había dedicado su tiempo a descalificar las políticas y reformas impulsadas por la Cuarta Transformación. Murguía, en un tono crítico y provocador, intentó sembrar dudas sobre la efectividad de las iniciativas actuales. Sin embargo, Olvera, con su característico tempo, no dejó pasar la oportunidad para defender con contundencia los logros del gobierno. En su intervención, Cimey Olvera comenzó destacando que los comentarios de Murguía eran un claro ejemplo de la retórica vacía que ha caracterizado a la oposición. Señaló que, en lugar de aportar soluciones o propuestas concretas, la senadora había optado por desviar la atención con señalamientos sin fundamento. Con datos en mano, Olvera desglosó cómo las reformas de la 4T han generado beneficios tangibles para millones de mexicanos, como el fortalecimiento de programas sociales y la recuperación de sectores clave de la economía. Ya de manera reiterada, de un tema que nos preocupa a muchos, es que el Comité de Evaluación del Poder Judicial suspende, acata la resolución que emitió el juez de distrito de Michoacán y suspende dar continuidad al proceso. Esto se entiende en un ámbito de congruencia. Las resoluciones judiciales deben acatarse y se entiende que el propio Poder Judicial acate resoluciones emitidas por otro órgano del Poder Judicial, como fue el caso de la suspensión definitiva que otorgó el juez de distrito de Michoacán. Y hoy estamos entrampados en un proceso que continúa o quiere continuar ya con el tiempo encima, como ha sido el tema de la reforma del Poder Judicial, que desde el principio estuvo llena de improvisaciones, de decisiones apresuradas, de inconsistencias, de errores. Sí, comentan que hubo muchos diálogos al respecto, pero no hubo escucha, no hubo disposición de escucha, no hubo apertura para ver de las propuestas que se presentaban cuáles contribuían a una mejor impartición de justicia. Así como se dice ahora, la reforma va y requete va, pues así fue, sin cambiarle ni una coma y al estilo de los clásicos, ni te veo ni te oigo, porque yo ya tengo mi reforma y esta es la que se va a aplicar. Pues hoy nos encontramos con esta reforma ya aprobada, que ciertamente lo que busca no es un mejor sistema de impartición de justicia, sino el sometimiento, el control del Poder Judicial y la posibilidad de proponer como jueces, magistrados y ministros a juzgadores a modo que sean afines a los intereses del oficialismo, y así como ahorita hay un control legislativo importante por parte de Morena, pues pretenden también que a través de esta reforma someter, controlar al Poder Judicial. Y bueno, está el tema hasta de los recursos, en donde finalmente el INE ha dicho que los recursos que se le asignan no son suficientes para llevar a cabo un proceso electoral de carácter nacional. Pero es que la verdad, para el grupo de Morena esto no importa, ya los resultados de este proceso vienen preconfigurados desde que aparezcan las listas de los comités de evaluación del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo. Y bueno, están también la decisión que tomó el Poder Judicial de acatar una resolución judicial y suspender el proceso. Y desde luego, como a muchos de nosotros, nos preocupa la defensa de los derechos político-electorales de aquellos aspirantes a candidatos que se inscribieron en el Poder Judicial, que posiblemente vengan en trayectoria y en carrera judicial a través de muchos años. Y escuché hace un rato la entrevista en donde se informaba que la opción es resolverlo de acuerdo a los acuerdos que se emitieron en el Senado cuando se emite la convocatoria
al proceso de elección, en donde dice que en el ámbito de sus competencias, la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política van a resolver los casos no previstos. Pero también dice ese mismo párrafo y las instancias competentes. No podemos llegar a acuerdos, como creo que se pretenda para resolver esto, sin la intervención del Poder Judicial, porque significaría, desde mi punto de vista, vulnerar una vez más la independencia de un poder. Cualquier solución que se tome para resolver la crisis y el grave problema en que nos encontramos ahora, que no es más que reflejo de lo que se ha venido dando, tanto en la aprobación de la reforma como en su implementación. Sí, queremos un mejor sistema de impartición de justicia, jueces que resuelvan conforme a la Constitución, las leyes, jueces honestos. Sin embargo, creemos que no es con esta reforma al Poder Judicial y la implementación que se está dando como vamos a poderlo lograr. Muchas gracias. La senadora también aprovechó para recordar el legado de los gobiernos anteriores, encabezados por los partidos que ahora conforman la oposición. Olvera mencionó casos específicos de corrupción y malas prácticas que, lejos de beneficiar al pueblo, habían perpetuado desigualdades. Dirigiéndose directamente a Murguía, le cuestionó si realmente podía hablar de transparencia y resultados cuando su partido había sido responsable de tantos escándalos. En un momento álgido de su discurso, Olvera resaltó que los ataques constantes hacia la Cuarta Transformación no solo buscaban desacreditar a un gobierno, sino también menospreciar los avances logrados por los ciudadanos que han participado activamente en la transformación del país. Estamos iniciando con una gran sorpresa en este año. Resulta que vemos con preocupación cómo el Poder Judicial, en lugar de ser un garante de justicia, parece haberse convertido en un muro que impide el avance a las reformas tan urgentes que México necesita. Nada nuevo en realidad, pero solo les digo, por eso no los quieren. Menudo favor les están haciendo a los que aún confiaron en ese poder. Ahora, por capricho, dicen que no quieren hacer lo que les corresponde, que se suspenda lo que ellos ya tenían en lista. ¿Qué culpa tienen los abogados, las abogadas, la gente que en buena fe se inscribió para una oportunidad, aquellas personas que no tienen contacto o familiar o palanca como acostumbraban para crecer? Les decimos desde aquí, desde esta comisión permanente, que nosotros les abrimos la puerta, que ellos, el Poder Judicial, le está cerrando la puerta aquí, en este legislativo, que ahora somos plebeyas y plebeyos los que estamos comandando y que hemos llegado a estos lugares, que les vamos a apoyar, vamos a abrirles las puertas, porque pues siguen sin entender. Y bien, se pregunta el camarada presidente del Senado, Fernández Noroña, que en qué universidad habrán estudiado, porque claramente la ley marca que no procedía el juicio de amparo contra reformas constitucionales, y ahí van a quererle hacer al cuento. Ahora, el reciente caso que nos trae aquí, que el Comité de Evaluación del Poder Judicial ha suspendido el proceso de selección en acatamiento, fíjense, una medida cautelar. Otro ejemplo alarmante de cómo se busca frenar el cambio. Si eso no procedió, ahora esto menos. Lo bueno que la gente, el pueblo, ya los conoce. El Poder Judicial sigue sin entender, pero la gente ya sabe que hay personajes que ponen obstáculos, que se resisten al cambio y siempre han criticado. ¿Recuerdan? Criticaban los programas sociales, la oposición, que no nos iba a alcanzar. ¿Y qué creen? Hasta más programas sociales vamos a tener en este año. Criticaron el Tren Maya, ya hasta lo están usando. Dos Bocas, el aumento al salario mínimo nunca pudieron y nosotros sí lo logramos. Y así se la han pasado criticando. Pero pese a eso, a todos los obstáculos, va la elección el 1 de junio. Por eso, también ahora es muy reconfortante reconocer lo que hacemos. Este es un gran paso, una reforma que hicimos consensuada, que hicimos votando, que hicimos en foros, que además fue un compromiso de campaña. ¿Y qué creen?
no es como antes, ahora se cumplen los compromisos de campaña. El plan C, por lo que la gente votó, está siendo una realidad. Y ahora una mujer de izquierda está demostrando cómo se gobierna y cómo se trabaja en la Cuarta Transformación. Va a los estados a anunciar obras, y no es por presumir, pero sí, en mi estado, en Hidalgo, apenas este fin de semana la doctora Claudia estuvo ahí anunciando que ahora la termoeléctrica de Tula será de gas natural. Anunció un proyecto innovador, fábrica de pellets de carbón vegetal, el Tren México-Pachuca, pero nomás para que les quede claro, ¿se acuerdan de la barda que hizo el PAN? Por cierto, poquitos, 2 ganaron en el Senado de 32, o sea, ya se dieron cuenta. El PAN hizo una barda que cobró millones en Tula. Ahora, en este gobierno de la Cuarta Transformación, se está haciendo el hospital del IMSS en la barda que dejó Calderón. Imagínense si no nos van a querer. Y por si fuera poco, es un proyecto también innovador, la economía circular que se va a generar en la región de Tula. ¿Cómo podemos hablar de justicia cuando las propias estructuras judiciales parecen temerle a la democracia? Esto de la suspensión dictada por un juez federal, háganme favor, no solo detiene un proceso técnico, se habla de derechos humanos y de equilibrio de poderes. Pero, ¿qué derechos se protegen cuando la justicia se utiliza como instrumento de bloqueo? No estaría mal, compañeras y compañeros, les invitamos a pensar en una sanción ejemplar. Aunque el pueblo, bien lo dijeron, ya los está sancionando. A los malos funcionarios, a las malas instituciones, los mandan al basurero de la historia, los desprecia. Lo bueno que en la nueva ley orgánica sí se sancionará a quien incurre en falta. Antes no se hacía. Y como lo decía Valentín Gómez Farías, uno de los grandes reformistas de nuestro país, alguna vez dijo que los cuerpos políticos son como los físicos. Unos y otros mueren para no revivir, advirtiendo que cuando las instituciones pierden su propósito original, se convierten en una carga para la nación. Por eso necesitamos reformarla. ¡Viva la Cuarta Transformación! El domingo 12 de enero, el pueblo demostrará una vez más el amor y la confianza al movimiento. Recordó que el verdadero poder reside en el pueblo, y que las críticas de la oposición no hacen más que evidenciar su temor ante el cambio estructural que se está logrando. Concluyendo su intervención, Cimey Olvera llamó a la oposición a abandonar las descalificaciones y a trabajar de manera conjunta por el bienestar del país. Su discurso no solo dejó sin argumentos a Murguía, sino que también fue aplaudido por varios legisladores presentes, quienes reconocieron la claridad y fuerza de su mensaje. Olvera reafirmó que la Cuarta Transformación está comprometida con construir un México más justo y equitativo, dejando claro que no se detendrán ante las críticas infundadas. Gracias por acompañarnos hasta el final. Esperamos que este video les haya sido útil para entender más sobre el gobierno de México y el papel clave que juega Claudia Sheinbaum en la transformación del país. Si les gustó el contenido, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos pronto con más información importante sobre el futuro de México. Hasta la próxima.